sobrino firma el libro. El asesino de la capucha negra en Riverdale. Hay un momento en medio de la acción visceral de The Old Guard, la más reciente película de acción estrenada por Netflix, que me tomó por sorpresa. No fue esta, tampoco. No, esperen. ¿Que es tu novio? Esa es. Eres un niño, un infante. Este hombre es para mí más de lo que puedes imaginar. Es la luna cuando estoy perdido en la oscuridad y el calor cuando tiemblo de frío, y su beso aún me emociona incluso después de un milenio. Amo a este hombre más allá de lo que permite la razón. Él no es mi novio. Él es todo y es más. Ahí, en menos de un minuto, en una película de acción, los actores Marwan Kenzari y Luca Marinelli, que encarnan a Joe y Nikki, ponen de relieve la fuerza de su relación y, sin que sepamos mucho más acerca de ella, la elevan a las cumbres de los grandes romances. Cuando la escena se cierra con un beso, es fácil hilar un listado en el que caben, sin ningún otro orden que el cronológico, Han y Leia, Peter y MJ, Jack y Rose, y sí, Joe y Nikki. Pero más allá de eso, lo que hace tan impactante la escena es que va en contra de las convenciones que por años, por décadas, nos ha enseñado Hollywood, que está dispuesta a incorporar referentes LGBTI en sus grandes éxitos de taquilla, siempre y cuando no sean demasiado visibles y resulten, en caso de necesidad, fáciles de editar. Eso se debe en gran parte al compromiso del escritor Greg Rucka, autor también del cómic en el que se basa la película, y la directora Gina Prince Bythewood, que se mostraron determinados a que fuera cual fuera la versión final de la historia, esa escena iba a ser parte de ella. Pero el camino que conduce hasta Joe y Nikki ha sido largo y enredado. Por casi un siglo, como lo registró Vito Russo en su libro The Celluloid Closet, la representación de gays y lesbianas en películas de Hollywood fue casi por completo cruel y de plano homofóbica. Para los estudios, los personajes homosexuales se definían por su orientación sexual y no parecían merecer o necesitar un desarrollo complejo más allá de esa característica. Hasta 1930 la homosexualidad no se mostraba o se empleaba como objeto de burla. El arquetipo de Sissy o el mariquita se usaba para mostrar personajes afeminados que evitaban ser una representación amenazante de la homosexualidad, porque sencillamente daban risa. Pero resultó que hasta eso podía ser un atentado a la moral. De 1930 a 1950, mientras ascendían miradas moralistas y recelosas de la diferencia, Hollywood empezó a temer el impacto del rechazo de grupos religiosos y de mujeres que cuestionaban todo lo que percibían como inmoralidad. Como resultado nació el Código Hays, un sistema de autocensura que, entre otras cosas, afectó la representación de la homosexualidad. Así surgió una convención. Las películas no podían presentar personajes abiertamente homosexuales y cualquier referencia a la homosexualidad de algún personaje debía codificarse con sus comportamientos. Entonces llegaron los 60. Así como los 60 y 70 marcaron el comienzo de los movimientos de derechos de las mujeres y los homosexuales, el Código Hays se vio primero relajado y luego abandonado. Pero mientras homosexuales y lesbianas se volvían más visibles y más vocales en la vida real, su representación en las películas era cada vez más homofóbica. Los personajes gay a menudo se representaban como peligrosos, violentos, predatoriales o suicidas, como en las películas de Children's Hour, The Boys in the Band, Midnight Express y Vanishing Point. Los 80 vieron el tránsito de cintas como Vestida para matar en 1980 a La Sociedad de los Poetas Muertos en 1989. Y sí, sé que se estarán diciendo, pero ¿qué cuernos tiene que ver La Sociedad de los Poetas Muertos con la representación LGTBI? Bueno, eso pasa porque llevan 30 años negándose a ver que el personaje de Robert Sean Leonard es gay. Claro, hablamos de una cinta de 1989, así que Neil quiere actuar, pero la escena de su padre viéndolo bailar, la decisión de enrolarlo de todas las alternativas posibles en una escuela militar, parecen un poco demasiado específicas. Es decir, de todos los papeles a Neil le dan el de Puck. El de Puck. Las cosas mejorarían, sí, en los 90, pero justo en los inicios de esa década,
el cine daría luz a dos obras que representaron un durísimo golpe para la representación de la comunidad LGBTI. En los 80 la representación gay aumentó en las películas de Hollywood. Casi nunca se decía con todas sus letras, pero el público podía reconocer a los personajes homosexuales por sus modales y su apariencia. Esto se aprecia o se sospecha en cintas como Aliens de 1986 y Blue Steel de 1989. El texto no solía ser explícito, excepto en casos como los siguientes: dos películas muy distintas entre sí que compartían un elemento común. Hablo de El silencio de los inocentes de 1991 y Bajos instintos de 1992. Como decía, dos cintas que no tienen mucho en común, excepto por la manera en que retratan a los personajes LGBTI. En la primera, el asesino, Buffalo Bill, es un hombre que caza mujeres jóvenes para despellejarlas y usar su piel para hacerse un traje cuerpo disfraz de mujer. El guión se ocupa de explicar, sí, que Buffalo no es realmente transexual, pero no hace mucho más por evitar la obvia dualidad de su identidad y su conducta homicida. Lo peor es que si Jonathan Demme no hubiera ganado el Oscar a Mejor Director, seguramente el premio habría sido para Oliver Stone por JFK, una cinta en la que Tommy Lee Jones hace el papel, como no, de un homosexual que jugó un papel clave en la cinta en el asesinato de John F. Kennedy. Lo de Bajos instintos es incluso más problemático porque en su afán por mantener caliente, en más de un sentido, la trama, el guión no se detiene a examinar las connotaciones violentas y de plano antisociales de muchos de los personajes, en especial la asesina bisexual Catherine Tramey. El rechazo a esa clase de representación caló en las altas esferas de Hollywood, que comenzó a compensar, no solo con gestos simbólicos como el lacito rojo, sino con una representación más amplia de los homosexuales y las lesbianas, lo que demuestran cintas como The Birdcage, To Whom Full Thank You for Everything, Flawless o In and Out, es que el público puede disfrutar películas de personajes homosexuales y lesbianas. Sin embargo, es probable que ningún título haya tenido el peso o la relevancia que terminaría por tener una historia ocurrida en Filadelfia. Estrenada en 1993, Filadelfia está protagonizada por Tom Hanks, que interpreta a un abogado que fue despedido por ser HIV positivo. Denzel Washington es su abogado, que comienza la película siendo abiertamente homofóbico y cambia a lo largo de la trama y del juicio sus formas de ver la homosexualidad, el VIH y el SIDA. Lo notable es que el director de Filadelfia es, vaya, Jonathan Demme, el mismo del Silencio de los Inocentes. Demme, heterosexual, contrató a Ron Niswaner, un guionista gay, para darle forma a la historia, pero no porque pensara en una cinta dirigida al público gay, sino todo lo contrario. En varias entrevistas, Demme contó cómo su ignorancia sobre el SIDA lo llevó a experimentar un miedo irracional a hallarse cerca siquiera de un portador del virus de inmunodeficiencia humana. Y por eso, por su ignorancia, se consideraba el espectador ideal de su película. Demme no se limitó a educarse y educar sobre el tema, sino que se aseguró de poner en práctica lo aprendido. Es así como más de 60 personas con HIV trabajaron en la producción de Filadelfia. Fue una de las primeras películas del Hollywood mainstream en tratar de frente temas como el SIDA, la homosexualidad y la homofobia. Pocos pondrían en duda el valor de su legado. Lamentablemente, ni Demme ni Filadelfia lograron sobrevivir a otra afección, por fortuna menos mortal en el mundo real, pero no así en el celular. Verán, el personaje de Tom Hanks muere al final de la cinta, como lo hacen una vasta mayoría de los personajes gay de la época. Es algo que activistas dentro y fuera de la industria han dado en denominar como el síndrome de muerte gay súbita. Sin importar cuánto se avance en abandonar los estereotipos homofóbicos, hay una característica que les cuesta superar a las historias de personajes LGBTI. Estos, como decirlo, tienden a morirse. Piensa en Milk, The Hours, Brokeback Mountain, The Talented Mr. Ripley, Black Swan, A Single Man, Monster, The Danish Girl, Bohemian Rhapsody. Si en una cinta, y más una cinta de esa época, hay un gay, una lesbiana, un bisexual o un transgénero, lo más probable es que sufra y muera. No lo digo yo, lo dice la matemática y The Guardian. En los 20 años que siguieron a Filadelfia, el periódico analizó por qué los personajes homosexuales siguen siendo los primeros en la lista de asesinatos, entre comillas, de Hollywood y del circuito del Oscar. En ese lapso hubo 257 representaciones nominadas al premio de la Academia de personajes heterosexuales
y 23 de personajes homosexuales, bisexuales o transexuales. Ok, de los personajes heterosexuales, el 16,5%, es decir, 59, muere en su película. De los personajes LGBTI, el 56,5%, es decir, 13, mueren en la suya. De los 10 personajes LGBTI que viven, solo 4 obtienen lo que podríamos denominar como un final feliz. Eso hace una gran suma de 4 personajes en 19 años. El caso más extremo, decía el periódico, es A Single Man, de 2009, en la que el personaje de Colin Firth simplemente cae muerto, sin razón alguna, presumiblemente, en palabras del blogger, abrumado por la pura homosexualidad. Sin duda, el género de la comedia es la excepción, pero en todos los otros, los personajes LGBTI necesitan más finales felices. Y eso hace más significativo el arco de Nikki y Joe. En eso al menos no están solos, porque recientemente hemos visto un avance en ese aspecto, con cintas como Carol, Moonlight, God's Country y Love, Simon, dándoles a sus personajes arcos verosímiles y complejos y, muy importante, permitiéndoles llegar vivos a los créditos finales. Ay, si tan solo pudieran estar en igualdad de condiciones en el cine más comercial. La taquilla todavía es la próxima frontera. Hollywood puede tener toda la intención de abrir el espectro de los personajes LGBTI, pero, y eso queda claro, siempre y cuando no afecte sus posibilidades en la taquilla internacional. No es que les falten razones, hoy el éxito de un blockbuster tiene más que ver con cómo juega en Beijing y en Nueva Delhi que en Austin o en Minneapolis. La tercera parte del recaudo de The Fate of the Furious, de la saga de Fast and the Furious, o sea unos $400 millones, provino exclusivamente de China. La recaudación de Black Panther fue, que duda cabe, histórica, pero más de la mitad del dinero se consiguió en mercados extranjeros. Si bien eso es excelente en lo que se refiere a ganancias, en la práctica significa que historias y personajes tienen que pasar filtros de censura muy diferentes a los que acostumbran enfrentar en Occidente. Indonesia, Rusia y sobre todo China tienen una tradición de silenciar las voces LGBTI, y una película, no importa lo buena, no llega al club de los 1.000 millones sin pasar por ahí. Por eso los estudios han adoptado una estrategia de bueno, pero no tanto. Es por eso que en su capítulo 2, It se permite decir, abandonando el texto de Stephen King, que Richie, el personaje de Bill Hader, es homosexual, pero ciertamente se cuida de no incluir nada que lo demuestre. Zulu tiene un esposo en las películas de la nueva saga de Star Trek, pero su beso fue cortado en la versión final de Star Trek Beyond. De cuando en cuando Disney anuncia, en Occidente, que tal o cual película tiene un hito en materia de representación. Pero en el caso de Finding Dory, La Bella y la Bestia y Onward, suelen ser momentos que fácilmente se pueden perder si no se está prestando atención. Y si se está prestando atención, pueden ser convenientemente retirados de las versiones que se distribuyen en otras partes del mundo. Pasa hasta en el universo Marvel. Thor Ragnarok podrá incluir a un hombre roca y a un hombre insecto, pero aunque Valkyrie es declaradamente bisexual en el cómic, la escena de una mujer saliendo de su habitación fue cortada por el director Taika Waititi para, en sus palabras, no distraer a la audiencia. Cuando se anunció que Avengers Endgame tendría al primer personaje abiertamente homosexual del MCU y que su director, Joe Russo, estaba tan comprometido con esta causa que iba a interpretarlo él mismo, pues no podíamos menos que estar interesados. Al final la escena llega y se va, y el personaje con ella, sin que vuelva a aparecer y sin que sepamos siquiera su nombre. También pasa en Star Wars. En The Rise of Skywalker, la comandante Daisy, Amanda Lawrence, besa a otra mujer durante la celebración de la victoria de la Resistencia. Con sinceridad, ¿ustedes lo vieron? Kevin Feige dice que Valkyrie será bisexual en Thor Love and Thunder, mientras que Phastos, de Brian Tyree Henry, tiene un esposo en The Eternals, que desde ya se promociona como la película en la que veremos al primer superhéroe gay del MCU. Amanecer, veremos. Pensar que Deadpool les arreglaría ese problemita en un 2x3. Pero nadie ha tenido que danzar tanto alrededor de su orientación sexual como la pobre reina, bueno, ex reina de Arendelle, que en 2 películas sigue sin contestar ese interrogante de manera definitiva, lo que obliga a la pregunta de qué tan libre es en realidad. Frozen 2 recaudó 973 millones de su total de 1.450 millones de dólares fuera de los Estados Unidos, lo que hace fácil entender por qué sus productores no están lo que se dice ansiosos de alienar a las autoridades chinas o rusas. Dicho eso, en este punto habría que hacer un esfuerzo consciente para poner en duda que Let It Go es un himno gay. O sea, ¿han escuchado la letra? Conceal, don't
como el equipo detrás de la 1 es el equipo detrás de la 2, el tema principal de la segunda parte se titula Show Yourself. Y ambos, mi escéptico interlocutor, los canta Idina Menzel, ícono LGBTI desde que cantó temas como Defying Gravity en Wicked y Seasons of Love en Red. Pero esperen, no estoy diciendo que Elsa tenga que ser gay. No creo que ese sea el único camino. Digo, podría serlo y sería un paso enorme en temas de representación, pero también hay muchos que disfrutan el solo hecho de que Elsa sea soltera y feliz y muestre poco o ningún deseo romántico o sexual. Elsa podría ser asexual o aromántica, y eso sería tan fácilmente aceptable como gay o bisexual, pero tiene que decirlo, y ahí por fin está el meollo del tema de la representación. No basta con que un personaje esté allí y sea gay, tiene que estar allí siendo gay con la misma naturalidad y en las mismas condiciones que todos los otros que no lo son. Existe una prueba, el equivalente si se quiere a la prueba de Bechdel, que se llama la prueba de Russo, no por yo de ruso, sino por Vito Russo. Bueno, el caso es que para pasar la prueba de Russo, un personaje debe estar claramente identificado como gay, pero no estar en la película solo por su homosexualidad. Si la película no marca al personaje con suficiente claridad para que la audiencia lo sepa, entonces se puede argumentar que no incluye una representación gay, en absoluto. Pero por otro lado, si lo marca con demasiada claridad, puede que termine ya muy cerca del campo de los estereotipos. El problema con incluir gays o lesbianas o transexuales o bisexuales en una película y luego fallar en decirlo con todas sus letras es que en la práctica se les reduce a susurros, a secretos. En la práctica se les deja en el closet. Y así, amigos y amigas, llegamos al punto más molesto de toda esta danza de la industria con el tema LGBTI, para mostrar que sí, pero asegurarse de que en realidad no. Olviden la ambigüedad del arco de Elsa o el saludo a la bandera que eran Onward y Endgame. El verdadero infractor, el francamente imperdonable, no es otro que un mago centenario llamado Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. J.K. Rowling publicó Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la serie, en Gran Bretaña en 1997. Escribiría 6 libros más y vendería los derechos de cine a Warner. En el proceso se volvió la mujer más rica de su país y la autora mejor pagada del mundo. Sin embargo, su decisión de ser gay al personaje de Albus Dumbledore no sale en ninguna de las casi 3.500 páginas de sus libros, sino que llegó en la forma de una sesión de preguntas y respuestas después de que se publicara la novela final. En ese entonces, Rowling describió a Dumbledore no solo como gay, sino como un hombre roto, un ser solitario condenado por el amor que sintió y quizás aún siente por la persona equivocada y por la tragedia que dicho amor trajo sobre su familia. Pero nada en la obra que escribió, así como su increíblemente popular adaptación cinematográfica, llevaba a esa conclusión. Simplemente se limitó a decirlo y dado que es su obra, pues así llegó a ser. Pero peor aún, Rowling desarrolló su universo con la saga de Animales Fantásticos, que muestra a un joven Albus Dumbledore. ¿Decidió acaso incorporar allí alguna evidencia de su recién revelada orientación? Por supuesto que no, ya que Rowling declaró que Albus Dumbledore era gay, pero se aseguró de que nadie en el mundo que el personaje habita lo supiera. Eso tiene nombre, se le llama closet. Y es un problema porque no solo reduce a trizas el impacto que en condiciones normales podría haber tenido su decisión, sino que traiciona al personaje, de cuyo valor, sabiduría e inspiración aprendimos tantos dentro y fuera de los libros. Es fácil descartar todo esto como un exceso de celo de alguien marcado por el correctismo político de la época, pero no lo es. La representación cuenta. Un superhéroe gay enviaría el mensaje de que las personas homosexuales también pueden ser heroicas, y haría por los niños homosexuales lo que Black Panther hizo por los niños de color de todo el mundo. Por eso es tan importante el beso de The Old Guard. Aquí el carácter homosexual de los dos personajes, de los dos héroes, no solo está lejos de ser anecdótico o incidental, no podría ser editado de la cinta, sino que eleva la premisa en la que se basa la escena. Cuando Joe habla, como el romántico incurable que es, de su amor por su pareja, lo hace desde una sabiduría y una dignidad que no se ven reducidas un ápice por el hecho de hablar esposado. Al contrario, uno debe preguntarse
cuánto rechazo y cuánta estupidez deben haber soportado estos dos hombres a lo largo de casi un milenio, separados como lo estaban por líneas de raza, linaje, prejuicio y odio. La escena juega así con el humor, primero cuando los hombres armados corren a separarlos y luego cuando se nos revela que después de todo Nicky y Joe los masacraron. Es un chiste, pero nunca a costa de su relación. Nicky y Joe disparan, corren, pelean, saltan y son innegablemente heroicos a lo largo de la cinta. Eso, y que los dos terminan vivos en la película, la separa de décadas de intentos más o menos sinceros y más o menos afortunados por darle representación real a la población LGBTI en el cine de acción. La película termina con la promesa de una segunda parte y más vale Netflix que ya la estén haciendo porque yo, al menos yo, no puedo esperar. Yo soy Wilson Vega, gracias por estar en otro ABC Diario, suscríbanse y hasta la próxima.